El día de hoy quiero comenzar con una serie de clases, de pláticas, estudios, reflexión sobre los hombres de la Biblia, especialmente los más destacados, comenzando desde Adán. Como les mencioné hace un momento, no va a ser algo como lo que hace mi esposa, que con las mujeres de la Biblia, ¿verdad?, las va seccionando y hace un escrito y bueno, ahí profundiza un poco. Esto es más que para hombres, es más para ir entendiendo también muchos aspectos de la fe, porque finalmente hay muchas cosas que aprender en todos los personajes, no solamente en las mujeres o los hombres o solamente en el pueblo, sino en la escritura hay mucha enseñanza. Entonces vamos a tratar de ir analizando algunos aspectos de los hombres de la Biblia y qué nos trae como enseñanza, qué nos trae como misterio también, ¿verdad? Y sobre todo ahorita que vamos a comenzar con Adán, vamos a ver un poquito qué nos trae de enseñanza este hombre, ¿ok? Gracias. Así que vamos a empezar, pues nada más y nada menos que pues con el primer Adán. Con el primer Adán, la palabra que se ha utilizado en nuestras versiones para decir hombre no es otra que Adán, ¿ok? Y en realidad en el hebreo es con M, ¿ok? Con M al final. Saben que en español, por regla gramatical, al final nunca va M, ¿verdad? Siempre es N cuando va al final el sonido. Por eso a nuestras versiones lo ponen como Adán, ¿ok? Estamos acostumbrados a este nombre. Y en hebreo como aparece aquí, están las tres letras en hebreo: la Aleph, Dalet y la Mem Sofit, la Mem final, y esto suena como Adam, ¿ok? Adam. ¿Y qué significa Adam? La raíz está en el hebreo H119, hebreo 119, que es rojizo, que es la raíz también de la palabra dam. Dam es sangre. Adam viene del mismo color de la sangre, que es rojizo, ¿ok? Y se traduce como ser humano, ¿verdad? Como hombre. Dice ahí individuo o especie, humanidad, etcétera. Adán dice común, gente, humano, persona, varón. Bueno, Adán es el nombre que lleva aquel cuerpo que el Eterno, a través del Mashiach, a través de su manifestación, de su kabot, en la creación de esta tierra, o en la formación de esta tierra, lleva ese hombre, ese cuerpo que crea del barro. Por cierto, la palabra tiene que ver con el rojizo, tiene que ver con el barro, que es rojo, que es un color rojo, como café rojizo, ya saben, el color del barro. Y ahora, esto es algo interesante, ¿verdad? Porque siempre se preguntan cómo había sido Adán, el primer hombre, ¿verdad? Güero, blanco, moreno, ¿verdad? Me acuerdo que hay una película por ahí que vimos en donde ponen a dos niños, un debate, ¿verdad?, sobre cuál era el color de la piel de Adán. Y ahí está el clásico judío ashkenazí, así güero, rubio de pelo así muy castaño claro, y defendiendo que Adán pues era un hombre alto, así rubio, de tez blanca, ¿verdad?, así tipo europeo. Y entonces viene un niño morenito, ¿verdad?, con el que estaba compitiendo ahí en el Talmud. Así es las discusiones en el Talmud, ¿verdad? Se empiezan a contraponer y a ver quién tiene la mejor opinión. Y entonces viene un hombre morenito, dice por acá Adam Ario, y ese Rocío, hasta Los Ángeles son rubios. Entonces viene un morenito, ¿verdad?, de África, y entonces dice Adán, no era blanco, dice Adán fue hecho de la tierra,
rojiza del barro, por lo tanto Adán era moreno rojizo. O sea, se cree según la raíz que en realidad Adán era un hombre así moreno rojizo, como la piel de color de los estos americanos, pieles rojas, los indios, pieles rojas. Ese es Adán. No, ni oscuro, así como los negritos de África, ni blanco, ni güero, ni nada de eso. O sea, era rojo. La raíz de ahí viene, Adán, ¿verdad? Rojizo del barro, hecho del barro, y era así. Entonces en esta película, ¿verdad? Ponen ahí, entonces todos los maestros y todos los que están ahí en el debate de estos dos niños se quedan sorprendidos, ¿no? Así como que, pues tiene razón, ¿verdad? Pues, es rojizo del barro, pues es hecho de barro, pues es un hombre de piel oscura, rojiza. Y bueno, entonces pues finalmente también es una argumentación, ¿verdad? Dentro de esta película, pero la raíz pues tiene que ver con el barro que es rojizo, ¿ok? Y no se duda que haya sido pues de este color de piel, ¿ok? Moreno rojizo. Pero bueno, finalmente lo que destaca más en Adán, ¿qué es? Bueno, ahorita vamos a empezar a hablar de algunos aspectos de Adán, ¿verdad? Ahora, no nos vamos a meter en esos estudios en donde se hablan cosas que ya sabemos todos, ¿verdad? Respecto a Adán, por ejemplo, que pues tenía la responsabilidad, que tenía que tener a su mujer sujeta, que la mujer vino y lo engañó, y que al principio él no la instruyó, y que entonces se fue a comer el árbol de la vida, que él tuvo la culpa. No vamos a agarrar quién tuvo la culpa, ¿verdad? Y todo eso. Eso yo creo que ya lo hemos escuchado mucho, todo el tiempo. Y dice por acá, igual que Esaú, no, Esaú era rubio. Dice que era pelirrojo, ¿ok? Los pelirrojos tienen la característica de ser su pelo rojizo, ¿ok? Y su piel güera, ¿no? Su piel así como es muy clara, ¿no? Pelirrojos. Ajá. Pero no, ese es por el nombre que se le da, ¿no? Al tipo de. Pero en el caso de Adán, más bien era piel rojiza, pero oscura, morena, pues no tirándole al rojo del pelirrojo, ni tampoco con el pelo rojo, al menos no parece así. Bueno, parece que es un tono diferente. Entonces, bueno, ¿qué les estaba diciendo? Que hay mucho dentro de los comentarios sobre Adán respecto a las responsabilidades, ¿verdad? Nunca faltan los comentarios sobre Adán respecto a sus responsabilidades como varón, que debió haber alertado a Eva, ¿verdad?, de que no se fuera a comer del árbol y todo eso. Y bueno, ahí eso tiene que ver mucho con enseñanzas para matrimonios y de sujeción y de todo eso, ¿no? Finalmente vemos en la escritura que todo eso tenía un propósito. Vemos que lo que pasa con Adán es una analogía de lo que pasó en los lugares celestiales, ¿verdad?, que se refleja aquí en la tierra. Y también hemos dicho un patrón que se va heredando en la humanidad, e incluso un patrón que se hereda a la congregación, a la Cajal de Yeshua, la congregación de Yeshua. De hecho ya hablamos un poquito de eso, en donde Pablo le dice a la congregación de los Corintios, les dice: me temo que vayan a ser engañados como Eva fue engañada por el Satán, por la serpiente, y sean seducidos, dice él. Ahorita vamos a ver ese texto. Vamos a ir más bien y especialmente a ese tipo de temas. Adán, y qué es lo que representa Adán, ¿ok? ¿Qué es lo que representa el que el Eterno haya hecho a Adán? ¿Ok? Dice por acá, Adán es rojo por la piel, dice Edom es rojo por el cabello. Sí, de hecho, exactamente la escritura menciona, ¿verdad? Dice que era velludo y rojo. Ajá. Entonces, ahora, el color, es que pone aquí Mario Díaz. Entonces, el color rojo,
tiene que ver con la piel, lo rojo oscuro, pues. El otro es por el pelo, ¿verdad? Como dice por acá Mario Díaz. Y que era muy velludo Esab. Entonces, bueno, el primer punto al cual vamos obviamente sobre Adán está en Génesis capítulo 1. Ahora, la palabra o el nombre de Adán en nuestras Biblias latinas, especialmente hablando de la Reina Valera, que es la que usamos comúnmente, aparece alrededor de 23 veces aparece la palabra Adán, pero tal cual como Adán. Sin embargo, para referirse a Adán en hebreo, aparece muchísimas más veces, porque muchas veces se refiere a Adán como al hombre, ¿verdad? Al hombre Adán, no específicamente al personaje de Adán, ¿ok? Es decir, y ahorita vamos al término, porque la palabra Adán no especifica necesariamente al varón masculino, ¿verdad? Sino que Adán dice que se les llamó a ambos cuando el Eterno los creó, ¿ok? Y esto aparece en Génesis 1:26, en donde dice: entonces dijo Elohim, hagamos a Adán. Vean, aquí dice así: nace Adán, hagamos Adán. ¿Qué significa Adán? Barro, o también significa tierra. Bueno, tierra es Adamá. Cuando a Adán se le agrega, ¿verdad?, el término para femenino, entonces Adán es Adamá. Adamá es tierra, ¿ok? Entonces, cuando dice la escritura nace Adán, dice hagamos al que es de barro, en pocas palabras, ¿no? Al que es de barro rojo, cuando entendemos barro es rojizo, ¿no? Es decir, en el hebreo, cuando dice hagamos al rojizo, se está refiriendo hagamos al de barro. ¿Han visto esos jarros, verdad? Cuando los hacen los jarros son rojizos, ¿verdad? Ahí está, ese es el color. Hagamos al rojizo, hagamos al terrenal, hagamos al de barro. Y dice a nuestra imagen, aquí viene esta expresión, Betzalmenu ki demutenu, a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y ahí lo pone, ¿verdad?, como Señor de los peces, Señor del mar, de las aves, de los cielos, de las bestias, en la tierra, dice todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y dice el 27, y creó Elohim al hombre, ahí está otra vez, creó Elohim a Adán, noten la expresión, creó Elohim a Adán, ¿dónde está? Creó Elohim a Adán, a su imagen, a imagen de Elohim lo creó, y vean aquí lo que agrega, Ish Veisha los creó. Y aquí ya donde agrega a Adán una diferencia, que son seres sexuados, varón y hembra. Aquí ya entramos en otro término. Y bueno, entendemos y hemos entendido cuando estudiamos también la Torah en esta parte, que Adán fue hecho 2 en 1, ¿cierto? Era un hombre, se le conoce como un hombre unicidad, era completo, era único, pero contenía las dos partes en su interior, en su pensamiento, en su ser masculino y femenino, ¿ok? Entonces, ahorita vamos a ver un poquito más de esto. Bien, entonces, aquí hay algo interesante, ¿verdad? Porque, y esto siempre lo hemos explicado también cuando hablamos de Adán. Adán es rojizo, o el de barro, hecho de barro, o el terrenal, el de la tierra, ¿ok? Y hablando de un sentido primigenio, cuando es creado Adán, es creado único. Y dentro de Adán, ¿verdad?, el alma que sopla el Eterno adentro, tiene ambas facetas, masculina y femenina, internas, en su pensamiento, en su ser, en su sentimiento. De hecho, es un ser completo, ¿verdad?
y se le llama aquí varón y hembra, o varón y varona, en hebreo, y ish veisha, dice en el verso 27, varón y hembra los creó, fíjense, habla en plural. Bueno, aquí hay dos posibilidades. Una posibilidad es de que en el 27 se esté anticipando el escritor, en este caso Moisés, ¿verdad?, a lo que fue después, a ambos. Y por otro lado dicen que se está refiriendo al que acaba de crear, y que este ser que acaba de crear le dio las dos facetas, masculino y femenino, dentro de sí. ¿Ok? Y entonces este es Adán, Ish veisha, varón y hembra. ¿Ok? Ahora vemos más adelante, obviamente, que él está solo, ¿verdad? Él está solo, está poniéndole nombre a los animales, está viendo a todos los seres, está supervisando toda la creación, y de pronto viene y aparece Java, ¿verdad? Eva. Primero en el capítulo 2, dice en el 7, voy a leer otra vez parte de lo que está pasando con Adán. Dice: entonces el eterno Elohim formó al hombre, aquí está otra vez, del polvo de la tierra. Aquí ya está un poco más de detalles. Formar aquí es yatzar. Acuérdense que hay dos palabras diferentes, hay tres en ese sentido. Bará es crear de la nada, asá es crear de algo ya creado, y yatzar es formar de lo creado. Aquí en el verso 7 dice: entonces el eterno Elohim formó, ¿verdad? Dice Vaitzer Adam, ahí está, formó a el rojizo, o al de barro, ahí está, del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue Adán un ser viviente. Ahí está, un ser viviente, un ser con vida. Y cuando sopla, aquí es donde recibe la característica de un alma en dos, o dos almas en una, que es Ish veisha, varón y varona. Y bueno, dice el eterno Elohim hizo nacer de la tierra todo árbol. Dice dice en el 8, el eterno Elohim puso un huerto en el Edén al oriente, y puso allí al hombre, fíjense, al hombre que él había formado. Ahí está, sigue siendo uno solo, pero completo. ¿Ok? Lo puso ahí. Y dice: el eterno Elohim hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista, bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto, el árbol de la ciencia y el bien y el mal. Ahí está, y salía de Edén un río. Y bueno, ahí vienen algunos aspectos sobre la tierra en el jardín del Edén, la tierra que rodeaba. Y dice en el 15: tomó pues el eterno Elohim al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase, y mandó el eterno Elohim al hombre, otra vez, fíjense, al hombre, está uno solo, ¿se dan cuenta? Sigue siendo uno solo, completo, Adán, y dentro de Adán está Ish veisha, es decir, varón y varona, todavía son uno, y les dice: de todo árbol del huerto podrás, ahí está otra vez, comer, no dice podrán, podrás le habla a él, podrás comer, más del árbol de la ciencia y bien y el mal no comerás, plural, pero singular, hacia él, porque el día que de él comiese ciertamente morirás, le habla a él. ¿Ok? Bien, preguntan por acá, entonces es como los cromosomas que son X y Y para el hombre. Sí, tiene que ver con eso también, cuando lo separan. Ahorita vamos a ver un poquito de la separación. Cuando lo separa, incluso separa características también, ¿verdad? Porque hombre y mujer somos diferentes, somos polos opuestos, ¿cierto? Que cuando se unen hacen unidad perfecta, ¿verdad? Porque polos iguales en realidad se repelen y opuestos se atraen. Bueno, ahora ya no, ahora ya les enseñan en la modernidad, ¿verdad? Que no, que tienen que ser igual, que tienen que empezar igual, que tienen que hacer lo mismo para que puedan vivir en armonía. Es una contradicción completa. Entonces sí, eso tiene que ver también con los cromosomas, el ADN MT, que en la mujer se puede reconocer e indagar, se puede, ¿cómo se dice? El ADN mitocondrial es el ADN
de la parte de la mujer que puede ser rastreado por muchas generaciones. De ahí es donde se entiende hoy día sobre la genética. Bueno, entonces dice en el verso 18, dijo el Eterno Elohim, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él, vean. Y aquí viene la famosa Kenegdo, Esder Kenegdo, ayuda idónea, que no es otra cosa que una ayuda opuesta. Ya también de esto hemos hablado antes. Opuesta en el sentido de una mancuerna, ¿verdad? Hemos puesto el ejemplo de qué significa esta ayuda idónea. Es como cuando alguien va llevando una cubeta de esas de 20 litros, esas grandotas, llena, ¿verdad? Y lleva una, ¿cómo va uno? Así agachado, ¿verdad? Como medio corvado, esforzándose. Pero ¿qué pasa cuando llevamos dos? Se guarda un equilibrio, se puede caminar mejor, ¿verdad? Uno va rengueando, uno va de una forma recta. Eso es Kenegdo, eso es ayuda contraria, hacer que la mujer hiciera un equilibrio de él, ¿verdad? Y con su aportación, entonces hallara la unidad, hallara el equilibrio, hallara la perfección. Bueno, aquí es donde aparece este hecho. Dice en el 19, el Eterno Elohim formó pues de la tierra toda bestia, y vuelve a hablar, ¿verdad? Dice, las trajo a Adán para que viniese, que había que llamarle por su nombre, llamó a los animales, ese es su nombre. Dice en el 20, puso Adán nombre a toda bestia de los cielos. Y dice en el 21, fíjense, en forma cronológica, él estaba solo cuando puso, es decir, era único, era uno, era pleno, cuando estaba nombrando los animales, cuando estaba haciendo sus primeras tareas. Es cuando el Eterno ve que está solo, ¿verdad? Ahora, ¿se le pasaría el Eterno a Adán que estaba solo? ¿Será que de pronto dijo, ay, se me pasó, está solo, ¿qué voy a hacer? Es una de las cosas que de pronto se habrá olvidado, se habrá distraído en la creación, y de pronto hizo uno solo y dijo, ay, y está solo, ¿qué haré con él? ¿Será que así fue su actuar? Efectivamente no, ¿verdad? Tenía un propósito. Obviamente no se le pasó a él, no se le olvidó, no fue de que se distrajo, ¿verdad? Y dijo, y ahora ¿por qué hice a uno solo, verdad? Debía haber hecho dos, eso no pasó. Sin embargo, nos enseña aquí que, y ahorita vamos a hablar de esos detalles justamente, ¿no? ¿Por qué es pleno? ¿Por qué se le pone una ayuda idónea? ¿Por qué esta ayuda idónea falla? ¿Verdad? Y por qué este es un patrón que se viene siguiendo desde los cielos, pasando por Adán, pasando por un matrimonio, hasta llegar a la Kejilá, a la Cajal. Bueno, dice el 21, entonces el Eterno Elohim hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras dormía, tomó uno de sus costados. La palabra ahí es Tselá, regularmente se entiende como que sacó una costilla, pero el hebreo dice que abrió el costado, y del costado tomó, dice, y cerró la carne en su lugar. Y de las costillas que el Eterno Elohim tomó del hombre, dice, de la costilla o del costado, hizo una mujer, fíjense, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, aquí sigue diciendo Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. ¿Se dan cuenta? La extrajo de ahí, del Adán primigenio, la extrajo, forma a una Isha, a una varona, y aquí ya le hace la diferencia, ¿verdad? En el sexo, y dice, esta será llamada varona, aquí es donde aparece, ¿verdad? Varona, porque del varón fue tomada. Isha, porque fue tomado de Ish. Primero, Adán llevaba la particularidad de ser Adán, aunque tenía, por cierto, y aquí dice, la particularidad también de ser Ish. Y dentro de él estaba Isha. Entonces, cuando la extrae el creador y la forma, entonces ya Isha ya es independiente. Bueno, en un sentido, ¿verdad? Fuera de él. De él la toma, y entonces es una Isha, una varona.
Y dijo Adán, dice en el 23, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona, así le pone, varona, Isha, porque del varón fue tomada, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y será una sola carne. Y será una sola carne, y estaban ambos, dice, desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Bueno, esto es referente a el origen, la creación, el momento de la aparición de Adán y de Eva o de Java. Ahora, es más adelante cuando se le llama Java, cuando ella ya concibe, entonces aparece el nombre de Java, ¿verdad? Que quiere decir la que da vida, ¿verdad? Viene de Jaim, vida, o Jaya es la que da vida. Bueno, ¿qué es lo que vemos? ¿Qué es lo que vemos aquí en Adán? Como les dije, no vamos a entrar en materia, ¿verdad?, de consejería, ni hablar aquí de matrimonio, de lo que tienen que hacer los hombres y las mujeres. Yo creo que eso ya todos lo sabemos. Ya sabemos en el primer plano, acuérdense que hay diferentes planos de ver la escritura. En el primer plano que vemos, lo que la mayoría comenta, ¿cierto? La responsabilidad de Adán, lo que tenía que hacer, que tenía que proteger a Eva, que tenía que instruirla, que tenía que decirle y haber estado alertada de que no comiera del árbol prohibido, y todas esas cosas. Ahí entran consejerías y entran todas esas cosas del primer plano, lo que todos ya sabemos. Pero ¿cuáles son los planos más profundos? ¿Qué significa Adán? ¿Qué representa Adán? ¿Qué nos enseña Adán? ¿Cuál es el propósito del Creador en Adán? ¿Verdad? ¿Por qué finalmente el Eterno sabía, y todo pasó como debía ser, que ellos pecaran? Y que pecara él por medio de Eva, y no que de él viniera el pecado. Aquí es donde ya empezamos a cuestionarnos, ¿verdad?, todo este asunto. Dice Rocío, eso también los griegos lo tienen como mito. Según Platón, en diálogos, ¿cuál sería la diferencia? Pregunta aquí. Dice Marcos, fuera el primero de una gran familia. Ok, ahora vamos a recordar algo que hemos comentado en algunos estudios especiales sobre Adán, o finalmente sobre todos nosotros. Nosotros procedemos de Adán, ¿cierto? Él es el patriarca, por decirlo, ¿no? Él es el primario, y a partir de ellos dos, cuando engendran, vienen hijos que vuelven a engendrar otros hijos de los hijos y más hijos, y una multitud y naciones, y hasta el día de hoy se extiende, ¿verdad?, como si fuese un árbol, pensando desde abajo, ¿verdad?, Adán hasta abajo, y empieza el tronco hacia arriba, ¿verdad?, con ramas, viene toda la descendencia. Obviamente ya sabemos que hay una generación que se pierde hasta Noé. Ahí se corta el árbol. Noé es un retoño que aparece con sus hijos, otras 3 ramas, sus hijos, sus esposas y las esposas de sus hijos, y ahí viene otra vez el árbol a crecer y sigue extendiéndose, ¿verdad?, a otras familias, otras tribus, otros pueblos, otras naciones, continentes, hasta el día de hoy, una cantidad de descendencia que, interesantemente, que cuando ellos se unen tienen como producto un pequeño ser que empieza a gestarse en el vientre y ya tiene vida y trae una nefesh, un alma animal, y que cuando nace y respira, entonces viene una interacción de vida en donde la neshama tiene conciencia, ¿verdad? Empieza a tener esa conciencia a través del ruach, el aliento, que lo hace entrar o salir, ¿verdad?, al exterior y entrar a este mundo para tener un proceso de conciencia hasta llegar, ahora sí que a lo que vimos ayer, ¿no? El proceso, hoy en la mañana, hasta llegar al proceso de reencontrarse con el Creador. Interesantemente, la Escritura dice que todos nosotros somos peregrinos en esta tierra.
que nosotros estamos de paso. Dice que los patriarcas, esperaban una ciudad celestial, ¿verdad? El Mesías y los apóstoles hablan de regresar al Padre, en las moradas del Padre, en la casa del Padre. Y pónganse a pensar esto, como si Adán y Eva hubiesen tenido un propósito primario, y ahorita vamos a hablar del Satán, cómo interviene, pero un propósito primario para engendrar desde ellos y su descendencia una cantidad de seres que alojarían almas para transitar en este mundo, ¿cierto? Para transitar en este mundo con el propósito de ¿qué? De retomarlo ya perdido, ¿no? ¿Ah? De retomarlo ya perdido. Retomar lo perdido. ¿Qué es lo perdido? La esencia de la vida, ¿no? O de la vida eterna del cual fue el Ok. propósito de Dios en el hombre, ¿no? Ok, la esencia de la vida. Si dice la Escritura que nosotros somos peregrinos en esta tierra, ¿cuál sería nuestro estado anterior? Dice también la Escritura que ya existíamos desde antes de la fundación del mundo, ¿verdad? Que ya estábamos ahí, que habíamos sido en el conocimiento previo, ya estábamos en el conocimiento del Creador. Y aquí es donde hay un punto un poquito misterioso, en el cual yo no he encontrado algo en donde la Biblia lo niegue, puesto que la Escritura habla del previo conocimiento del Creador de nosotros antes de pasar por este mundo, incluso antes de que este mundo fuese creado, y del cual provenimos y tenemos que pasar por esta tierra, pero para finalmente cada uno de nosotros ser probado en esta tierra para ver si tenemos el deseo, la capacidad además, en base a nuestra búsqueda del Creador, para regresar a Él, ¿cierto? Como que estamos dando un giro, un ciclo, un tiempo de refinamiento, un tiempo de prueba, ¿cierto? Y entonces aquí ya nos metemos obviamente en un motivo más profundo, que simplemente Adán la regó al principio y por su culpa pues tenemos que, ¿verdad?, esforzarnos y pues mejorar para corregir lo de Adán. A Adán se le dio libre voluntad y el Eterno sabía lo que iba a hacer con Eva, o lo que iba a hacer Eva, y sabía también todo el proceso, ¿verdad?, que toda su descendencia iba a pasar, para que finalmente el Creador nos mostrara cuál era el propósito de nosotros estar transitando por este mundo. ¿Ok? De aquí es donde empezamos a entender. Dice por acá, fue el primero de una gran familia, obedecer, una condición celestial también. Ok, cuando viene el Mesías, y ahora aquí hay un texto, fíjense. Voy a buscar un texto de Pablo a los Corintios, fíjense. Pablo a los Corintios, vamos a las Biblias, es la segunda carta a los Corintios. Esta está muy buena, esta tablita, voy a conseguir una allá, vamos a hacer una de metal. Segunda carta a los Corintios, en el capítulo 11, vamos a ver algo muy interesante que nos va a seguir dando luz para finalmente entender que todo se trata de una condición celestial, como dice por acá Pablo, una restauración y una prueba de fuego en este mundo para ver si somos dignos de retomar esa condición celestial, porque pareciera que en algún momento de la eternidad, cuando el Eterno también nos ha representado antes de la fundación del mundo, ¿verdad?, habría ocurrido algo con nosotros, de tal manera que necesitamos ser probados en esta vida para ver si tenemos o si somos dignos de poder regresar con Él, Dice en segunda carta a los Corintios, y Pablo está hablando a los Corintios,
defendiendo su ministerio, ¿verdad? Está hablando a su favor, está hablando de los maestros falsos que están confundiendo a la congregación de Corinto, que está causando problemas, y él está defendiendo, ¿verdad?, la autoridad que él tiene con los corintios. Y dice en el capítulo 11, dice, bueno, fuera me toleraseis un poco de locura, sí, toleradme. Dice, porque os celo, vean lo que dice él, porque os celo con celo del Todopoderoso, pues os he desposado, fíjense. Shaul, viendo a esta congregación de los corintios, en Corinto, que los ha entregado al Mashiach, que los ha santificado, que les ha enseñado, los ha instruido, y viendo a sus enemigos, ¿verdad?, que están haciendo estragos con ellos, que los están metiendo en problemas, en complicaciones, él dice que tiene celo de ellos, dice porque los ha desposado con un solo esposo, dice para presentaros como una virgen, fíjense, como una virgen pura al Mesías. Fíjense la figura que va a usar, como una mujer en pureza al Mesías. Y vean lo que dice en el 3, pero temo que como la serpiente, vean, con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad del Mashiach, porque si viniera alguno predicando a otro Mesías, a otro Yeshua, que el que os he predicado, o si recibieseis otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis, y pienso que nada ha sido inferior a aquellos grandes apóstoles. Y bueno, ahí sigue hablando él, ¿verdad?, de todo ese asunto que había estado hablando los corintios. Pero interesantemente él hace una analogía en la congregación, de la congregación como una figura de Eva, ¿cierto? Que también el Eterno pone como una prueba para nosotros. Es decir, nosotros que somos llamados a ser del Mesías, y aquí es donde hablamos en la mañana, ¿verdad?, estamos en un proceso de prueba y estamos corriendo el riesgo de ser engañados por el Satán, por la serpiente. ¿Qué es lo que quiere la serpiente? Que no regresemos al Padre y que no seamos privilegiados, ¿verdad?, en ese lugar el cual él tuvo, y lo va a perder. Ahora, hemos hablado en otras clases también de algo que se comenta que es muy interesante, que en los cielos, en las moradas del Padre, en el tercer cielo, como le quieran llamar, porque ya saben que a veces la palabra muchos la critican, ¿verdad?, como si no existiera el cielo, como que el cielo es pagano o es romano. Hay otras personas, ¿verdad?, que dicen que cielo, esto por los rabinos dicen que la palabra en hebreo, cielo, es Shamaim, y dicen que Shamaim significa fuego y agua. Entonces así como que dicen ellos, ¿quién se quiere al cielo? Bueno, es fuego y agua, o sea, así como que se va a destruir, ¿no? Pero es una palabra nada más para ridiculizar que Yeshua habló de los cielos, ¿verdad?, del cielo. Entonces Shamaim tiene que ver con portador de agua, en realidad Shamaim Maim es agua, Shamaim es portadoras de agua. Entonces, pero ese es el cielo primero. Pero resulta que en la escritura dice que hay otros cielos. Dice, incluso en la Torah dice, los cielos de él son los cielos de los cielos. ¿Qué quiere decir esto? Que el primer cielo pues es lo más superficial, lo que vemos nosotros. Pero hay otro cielo, hay un tercer cielo, ¿cierto? Y son lugares celestiales. Entonces, cuando hablo de lugares celestiales estoy hablando de cosas sobrenaturales, ¿ok? Entonces, hay comentarios respecto a el origen del gran querub, que después llegó a ser el Satán, ¿verdad? Que él fue creado especialmente, fíjense, en los lugares celestiales. Después del Mashiach, que fue emanado, fue creado el Satán para ser una especie de ayuda idónea para el Mashiach, una ayuda contraria, es decir, una ayuda idónea para el Mashiach en los cielos, y que este ser, ¿verdad?, fue exaltado y fue puesto como
esa ayuda idónea, hablando de un matrimonio como lo percibimos nosotros. En los lugares celestiales, obviamente no un matrimonio, pero sí un ser que coordinaba todo lo debajo después del Mashiach, y que este ser representa a Eva, fíjense, o representa esa ayuda idónea, la cual se sublevó, ¿verdad? Y quiso ser más que el hombre primigenio, en este caso el Mesías, y entonces eso le llevó a ser pues desechado, y entonces ese lugar, ¿verdad?, que ocupaba él ha quedado vacío o vacante, y ese lugar que va a ocupar ¿quién? La congregación del Mashiach. Ese lugar es el que va a ocupar la congregación del Mashiach. Por eso el Satán, ¿qué quiere hacer con todos estos que están llamados acá? Impedir que lleguemos ahí. ¿Sabes qué? Ese lugar solamente es mío. Y él, y esto en algunos libros del Qumran, dicen que si él logra engañar a toda la humanidad y a los elegidos, él va a regresar a su lugar. Hay otro enemigo también, entonces hay una que habla la escritura que también a veces no solamente Satán, sino que la propia concupiscencia del hombre también te puede impedir llegar a Dios eterno. Así es. Lo que pasa es de que el Satán es el que introduce en el pecado la concupiscencia. Ajá. Entonces, lo que él dice es: yo ya dañé la descendencia de Adán. Por eso él interviene luego. Cuando se le dice a Adán y a Java, multiplíquense y tengan descendencia, el Eterno iba a enviar almas que seguramente en alguna rebelión, y eso es una suposición, porque todo parece que es así, almas que tienen que pasar por este mundo, fíjense, para ser probadas y poder ir a ese lugar. Entonces, cuando ya está Adán y Java, en las primeras horas de su matrimonio, viene la serpiente, el Satán, en forma de serpiente, y engaña a Eva. Y entonces introduce una simiente mala, ¿verdad? Maligna, que es la descendencia de justamente la serpiente. Y bueno, esto ya interpretando las figuras en Génesis, vemos que Eva es contaminada con una simiente ajena, es preñada, incluso comentaristas que dicen respecto a esa descendencia extraña en el ser humano, y también es preñada por Adán, y es por eso que nacen dos, Caín y Abel. ¿Okay? Caín y Abel. Entonces, esa descendencia después obviamente se mezcla, y esa mezcla hace que venga la concupiscencia en la carne, ¿no? Es decir, es como un instrumento del Satán que ya inyectó para que la humanidad entonces él la pueda arrastrar con esa condición caída a la perdición. Entonces, bueno, Adán simplemente es un reflejo, fíjense. Adán es un reflejo de los cielos, en donde en la tierra las almas son probadas, y muy interesantemente Pablo, ¿verdad?, cita aquí que los creyentes en el Mashiach son presentados al Mesías como una mujer pura a un esposo. Y él dice, temo, 2 Corintios 11:3, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad del Mesías. Es decir, entonces todos nosotros estamos llamados a ser del Mesías, consagrados al Mesías, elegidos por el Mesías para un propósito celestial con el Mesías al final. Pero ¿qué es lo que está pasando ahora? Que el Satán viene y pone cizaña. ¿Se acuerdan que vimos la parábola del trigo y la cizaña? Cuando Yeshua dice, aquí una parábola, ¿verdad? Dice, el reino de los cielos semejante a un hombre que viene y siembra en la tierra. Dice, la tierra es este mundo. Siembra la buena semilla, que es la palabra. ¿Ok? Y esa palabra en la tierra, que es en los hombres, da semilla, ¿verdad? Da un fruto. Pero dice que cuando el hombre se va, termina de sembrar, el hombre se va, viene la noche. ¿Quién viene? El enemigo, y pone cizaña. Es lo que estaba diciendo aquí Shaul.
de la generación de los apóstoles a la siguiente generación, Shaul está diciendo: temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, también venga y vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados, vean, de la sincera fidelidad del Mesías, como con la cizaña del Satán. ¿Cuál es la cizaña del Satán? Aquí no estamos hablando necesariamente de un linaje. En la época después de que es anunciada la buena nueva, ¿cuál es la herramienta del Satán? De lo que hablamos en la mañana, ¿verdad? Sincretismo religioso. El empezar a modificar la fe, fíjense, la sincera fidelidad al Mesías se empieza a perder. Y los sentidos se empiezan a desviar ¿hacia dónde? Hacia lo humano, hacia lo religioso, hacia lo tradicional, hacia las mentiras, hacia las cosas terrenales, y se extravían. Fíjense, qué interesante. Entonces, hay algo que obviamente siempre puntualizamos en Adán. Algo falló con Adán y Eva. Pero más allá de que haya fallado, en realidad es una escena que nos está mostrando el Eterno de cómo han ocurrido las cosas incluso desde los lugares celestiales, y se repiten hoy día. Se repiten, por ejemplo, en el matrimonio también, cuando hay traición, ¿verdad?, entre uno al otro, ambos, como sea. Pero también se repite en el matrimonio cuando él o ella pueden ser seducidos por el Satán para la infidelidad, el engaño, lo que sea. Y se repite también en la congregación, los llamados a ser santos, cuando viene el Satán, siembra cizaña y dice que son extraviados, dice, de la sincera fidelidad al Mesías. ¿Okay? Ahora, sin embargo, antes de haber llegado también a esto, vemos que hay un segundo Adán, ¿verdad? Hay un segundo Adán del cual habla también Pablo, y vamos, eso está en también la carta a los Corintios, solamente que es la primera carta a los Corintios, capítulo 15. Y eso tiene que ver un poco más con la condición primigenia del hombre, porque la causa nuestra de la caída está involucrada directamente con el Satán, como lo hemos visto, que el Satán viene, interviene en la mujer para trastornar la descendencia, traer en la descendencia de Adán, ¿verdad?, estas almas que puedan ser retenidas por la muerte, finalmente por Satanás, dice que tenía el imperio de la muerte. Y estas almas entonces que han estado viniendo por los siglos, por estos milenios, que se sigue ocurriendo esta amenaza del Satán. Sin embargo, vemos que viene alguien, a corregir ese error, y aquí es lo que hemos citado también antes en 1 Corintios capítulo 15, cuando se habla de la resurrección de los muertos, cuando el Mesías regrese. Y voy a leer a partir del verso porque aquí está hablando de la resurrección, está discutiendo, ¿verdad?, con la gente que no creía en la resurrección, que creía en otras cosas. Voy a leer desde el 30, dice 34, velad debidamente y no pequéis, no transgredan, porque algunos no conocen al Todopoderoso, para vergüenza vuestra lo digo. Pero dirá alguno: ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Dice él: necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero el Todopoderoso le da el cuerpo como él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres,
otra carne la de las bestias, otra la de los peces, otra la de las aves. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero un esplendor es el de los celestiales y otro el de los terrenales. Uno es el esplendor del sol y otro es el esplendor de la luna y otro el esplendor de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en esplendor. Así también en la resurrección de los muertos se siembra en corrupción, resucita en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucita en esplendor. Se siembra en debilidad, resucita en poder. Se siembra cuerpo animal, resucita cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito, fue hecho el hombre, vean, el primer hombre, Adán, alma viviente, Neshama Hayá, alma viviente. El posterior Adán, que es el Mesías, dice Ruach Haim, aliento o espíritu vivificante, es muy diferente. Mas lo espiritual no es lo primero, dice, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, hablando de Yeshua, es del cielo, fíjense. Fíjense, cuando nos preguntan esto, ¿verdad? ¿Dónde es el Mesías? ¿Cuál es su origen? Él es del cielo. ¿Cuál es el terrenal? Tales también los terrenales. Y ¿cuál es el celestial? Tales también los celestiales. Y así como hemos traído y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero esto os digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Elohim, ni la corrupción heredará la incorrupción. Aquí ya hablando de palabras mayores, ¿okay? Hablando de lo que nos espera en el reino del Padre. No va a entrar carne y sangre ahí. Bueno, ahora desde el plano primario vemos que Adán es destinado a fallar, ¿cierto? Se le da libre albedrío, como mencionaron por acá. Se les da libre albedrío, se le ordena no tomar de lo prohibido. Sin embargo, estaba planeado que a partir de Eva iba a ser seducida. Ya también entendemos las características, ¿verdad? Siempre también se habla de eso. ¿Por qué por Eva? Porque Eva tenía la característica de, como mujer, de ser una mujer sensible, una mujer sencilla, ¿verdad? La mujer es dócil, y cuando viene la serpiente, que es astuta, entonces la engaña, la envuelve, y entonces cae, ¿verdad?, en este asunto, y viene el pecado por medio de ella y contamina entonces la descendencia después de Adán. En el primer plano vemos este procedimiento que ocurre en el Génesis y que trae un defecto, por decirlo, ¿verdad?, en la capacidad del hombre para regresar al Creador. Cuando viene el Mesías, que es el segundo Adán, ¿qué es lo que hace el segundo Adán? Que es el Mesías. Viene a vivificar esa alma que estaba amenazada por la muerte. ¿Ok? Y el Mesías trae una forma, ¿verdad?, celestial de redimir esta alma para poder regresar al Creador. Y aquí está justamente el ciclo. Fíjense, por eso la necesidad de que Adán y Eva pasara eso. Muchas veces se juzga a Adán, ¿verdad?, por el pecado, ¿verdad? Ay, Adán tuvo la culpa. ¿Por qué no le dijo a Eva, no te me muevas de acá? La mujer se queda en casa y te quedas aquí cerquita, ¿verdad? ¿Y para qué andas saliendo a la calle? ¿Para qué te andas yendo, verdad, pasear? Ya te engañaron por allá. Entonces, muchas veces se juzga a Adán de esa forma, ¿no? Creyendo como que, incluso hay hombres que llegan a decir, no, yo lo hubiera hecho mejor, yo no hubiera dejado que Eva se hubiera ido, yo lo hubiera tenido ahí cerquita y, ¿verdad?, casi la amarro aquí a la pierna para que no se me vaya, y no, yo hubiera sido así como que si ese hubiera sido el plan del Creador, ¿cierto? Pero ese no era el plan del Creador. El plan del Creador era justamente que desde Él hasta nosotros fuésemos probados, ¿verdad? Y viésemos la necesidad nosotros del Redentor. Ajá. Entonces el hombre no fue creado como se ha creído en la religión para que el hombre adorara y le sirviera al Señor. Tenía ese propósito también dentro de este hombre, ¿verdad? Bueno, era parte de... no solamente el hombre, sino los ángeles, todos los arcángeles, los querubín, los serafín, los ofanim, los malachim, todos los seres. Un privilegio diferente también, ¿verdad? Sí,
Sí, lo que pasa es de que hay algo interesante acá, porque el Satán tiene celo del hombre y viene a intervenir su descendencia. ¿Y por qué tiene celo del hombre? Porque el Creador, como dice la Escritura, pone en Adán algo muy especial y fija su atención en él, ¿verdad? Pues cuando fija su atención en él, a Adán o a nosotros mismos nos da el privilegio de ser seres a la imagen y la semejanza, seres completos, seres que podemos y tenemos la capacidad de adorarle, de servirle, de exaltarle y de por voluntad propia serle fiel, ¿verdad? Serle fiel y serle sincero al Creador. Entonces, eso es algo muy especial del ser humano, porque por ejemplo hay seres superiores, por ejemplo los malajim, los ángeles, que ellos no tienen libre voluntad. Ellos tú vas a hacer esto y lo haces, y lo haces por siempre. Hay otros seres que sí tienen libre voluntad, ¿verdad? Arcángeles, dependiendo, pero hay unos seres que no tienen libre voluntad. Entonces al hombre le da la capacidad de ser terrenal y además la capacidad de tener libre voluntad y de poder buscar a su Creador. Entonces, ¿qué es lo que hace el Satán justamente cuando introduce la cizaña? Engañar para que el hombre ya no busque a su Creador y entonces se pierda buscándolo a él, porque él ya tiene un destino de perdición, ¿verdad? Entonces hay muchas cosas, ¿verdad?, que se van conjugando en todo el ciclo que estamos viviendo nosotros. Entonces, bueno, entendemos que somos finalmente almas que descendemos a esta tierra para ser introducidas en la descendencia de Adán, ser atrapadas en este engaño del Satán, como él lo hizo anticipadamente antes de ser formada esta tierra, y para ser probados en esta tierra, para ver si finalmente decidimos seguir al Satán y ser destruidos con él, o enderezar, ¿verdad?, nuestra voluntad para buscar al Creador a través del medio que él ya envió, que es el Mashiach, ¿verdad?, que es el que trae, como dice aquí, Ruach Haim, espíritu vivificante. Entonces, ¿qué nos enseña Adán en realidad? ¿Qué es lo que vemos en Adán en realidad? Vemos una oportunidad de reconocer nuestra condición, ¿verdad?, caída, una condición rebelde, pero una oportunidad más para poder regresar al Creador, para poder, es decir, lejos de pensar que Adán la regó, ¿verdad?, y que fue un problema y que por su culpa estamos como estamos y que todo ese asunto y que yo lo hubiera hecho mejor y todas esas cosas. En vez de eso, entender, ¿verdad?, que tenemos la oportunidad a través de él de poder comprender la oportunidad que el Creador nos da en este lapso, en esta tierra, en este mundo, para poder regresar a él, ¿okay? Regresar a él. Y el Eterno prueba nuestra fidelidad justamente al ponernos este recurso, ¿no?, que es el Mesías. Realmente el recurso es el Mesías y viene a componer, fíjense, el problema en Adán. Ahora, este asunto de componer la caída y el problema de Adán no quiere decir, como en el cristianismo se menciona, que proviene de la Kabbalah, lo cual hemos hablado, que supuestamente Shabbatai Zvi, un alumno de Isaac Luria, dijo que él era el Mesías, que había venido a corregir el pecado de Adán y que ya todo lo que se hiciera, incluido transgresión, no era ninguna falta, no era pecado. Así que podías hacer lo que tú quisieras, podías portarte como tú quisieras, al cabo que ya el pecado era corregido. Dentro de la teología cristiana se cree algo parecido. Se cree que estando en el periodo de la gracia, pues ya no importa, ¿verdad?, que el pecado abunde para que la gracia sobreabunde. Así que entra en el pecado al cabo que ya no hay problema, ya la gracia. Ese es un error, porque cuando el Mesías viene a corregir el error de Adán, no quiere decir que ya podemos hacer cualquier cosa, al cabo que ya no, al contrario,
Él viene a hacer un reseteo en nuestra vida, borrando todas las transgresiones anteriores a nuestra vida, para que ya no tengan poder sobre nosotros, pero nos dice, una vez regenerada tu vida, de aquí en adelante ya depende de ti. Es decir, ¿qué es lo que hace el Mashiach? Nos dice, yo te vine a poner en la condición de Adán cuando él todavía no pecaba. O sea, haz de cuenta que no te fijes en los pecados anteriores, fíjate como cuando Adán estaba sin pecar. Así te pongo yo, eso dice el Mesías. Y de aquí en adelante, corre por tu cuenta. Así que no le eches la culpa a Adán, ahora es culpa tuya. Si tú permaneces obediente en santidad, ahí está el regalo de la promesa. Pero si tú, que estás puesto en la condición de Adán antes de pecar, pecas, entonces ya cometiste el mismo error de Adán, vuelves a caer en lo mismo. Entonces esto es algo que nos enseña la Escritura, que la justicia que se habla del Mesías es de que ya no son tomados en cuenta nuestros pecados anteriores, sino que hay un reseteo en nuestra vida en el nuevo nacimiento, y de aquí en adelante corre de nuestra cuenta, ¿verdad? Nuestra vida delante del Creador. ¿Cómo vivimos? Si pecamos o no pecamos. O incluso si nos equivocamos, enmendar esos errores, ¿verdad? Y estar pidiendo perdón, estar rectificando nuestra vida. ¿Ok? Porque si dijéramos que ya no hay pecado y pecamos, hasta la misma Escritura dice, ¿verdad? ¿Pecaremos voluntariamente? Dice Shaul. De ninguna manera, dice, porque ya no hay más. Y Hebreos también, ¿verdad? El que peca deliberadamente dice, ya no hay más perdón por sus pecados. Entonces vemos que somos llamados a un cuerpo, ¿verdad?, que se llama Cajal, congregación, que es del Mesías, que la posee el Mesías y que tiene que estar entregada al Mesías, como aquella Eva, fíjense, que necesita estar, ¿qué?, consciente de que el Satán está seduciendo. ¿Cómo seduce el Satán? Con religión, con engaño, ¿verdad?, con tentaciones, deseos, concupiscencias, mentiras, blasfemias, o cualquier cantidad de cosas. Entonces, fíjense lo interesante. En Adán y Eva, especialmente en Adán, ¿verdad?, y Eva, vemos esa figura en donde somos llamados a ser esa Eva, ¿verdad?, que tiene que estar cerca de Adán, del Adán segundo, el Adán que permanece fiel, ¿verdad?, y que nosotros no tenemos que ser seducidos por la serpiente. Adán nos enseña a ver una figura cuya condición nuestra es débil, pero que nos lleva a ver al otro Adán, que es el Adán segundo, el postrero, como dice la Escritura, que el hecho de mantenernos cerca de él nos mantiene en la promesa, ¿verdad? Nos mantiene en la esperanza de no ser desviados, como también lo dijo Shaul, de no ser llevados por caminos de perdición. ¿Ok? Dicen por acá, su amor al Eterno no era profundo e inquebrantable. Ok, cita en 1 Corintios 15:22, cita por acá, dice, porque así como en Adán todos mueren, también en el Mesías todos serán vivificados. Ok. Bueno. Bien, entonces Adán pues nos enseña, ¿verdad?, que tenemos una condición débil, que si bien el Eterno nos regaló voluntad, libre voluntad o libre albedrío, como le llaman, tenemos la oportunidad de regresar al Creador, regresar al Padre a través del medio que Él nos da. Finalmente todos somos Adán, todos somos barro, pero momentáneamente,
¿ok? Todos esos cuerpos, esas caras bellas que ven en el espejo, realmente no somos nosotros, ¿verdad? Esas caras que ven, esos rostros que ven en sus hogares cada día, cuando se van a mirar al espejo para peinarse, realmente no somos nosotros. Así que si se ven muy bonitos, si se ven muy feos, si se ven como sea, eso es lo de menos, no se preocupen, ¿ok? Ni vamos a hacer compuestos, ¿verdad? Ni nada, o sea, en realidad está este cuerpo para cada día ser peor, ¿verdad? Estar más descompuesto, ¿ok? Es más, cualquiera podría asomarse al espejo, ¿verdad? Y detrás de esta piel ver un esqueleto. ¿Qué pasaría? Nos asustaríamos, ¿verdad? Hay una calavera, soy una calavera, somos una calavera, ¿verdad? Llena de músculos y de carne, ¿verdad? Y de vellos y todo eso, pero simplemente ese es el Adán terrenal, ese es el Adán que muere, ese es el Adán que se va a quedar aquí, ¿verdad? Tal el terrenal, dice, son los terrenales, ¿ok? Es el cascarón de la semilla también, como Shaul lo dice, ¿no? Entonces, ¿qué es lo importante que aprendemos de Adán? ¿Verdad? Lo importante es de que somos como él, ¿verdad? Transitorios, y que tenemos la necesidad, ¿verdad?, de regresar al Creador a través justamente del segundo Adán que él proveyó para poder regresar al Creador, para poder. Y ese es un misterio que el Mashiach habló de él, ¿verdad? Yeshua, cuando viene y da la buena nueva consistía en que él era el medio, el camino, la escalera, como le quieran llamar. ¿Para qué? Para regresar al Padre. Para regresar al Padre. Es un texto que hemos citado mucho cuando él dice: en la casa de mi Padre, o en la morada de mi Padre, dice, muchas moradas hay, muchas habitaciones. Voy a preparar lugar para vosotros, vendré, os tomaré, y dice, para que donde yo estoy también vosotros estéis. Entonces, finalmente eso es la restauración de todas las cosas, ¿ok? Adán simplemente nos enseña a que estamos de paso en este cuerpo terrenal que no es eterno, que se acaba. Shaul nos enseña, ¿verdad?, que el segundo Adán necesita levantarnos de la semilla que muere para darnos una nueva habitación, un cuerpo celestial, dice, porque así como hay terrenales, dice, también hay celestiales, ¿okay? Así que pues bueno, Adán no solamente nos da en su vida consejos, ¿verdad?, o una homilía ahí para llevárnosla bien en el matrimonio y cosas de esas. Adán nos enseña muchas más cosas, ¿verdad? Y también nos pone en el mismo plano. Hemos sido rectificados y somos un Adán cada uno de nosotros, comenzando de nuevo, comenzando de cero. Y ya no depende de él, ¿verdad?, si nos morimos o si nos quedamos en el lugar de los muertos, sino depende de cada uno de nosotros volver a tomar la decisión, y que este tiempo sea la decisión correcta en el segundo Adán, que es el Mesías, el cual pues da el regreso al Padre, el regreso a el lugar o al estado original que el Padre quiere que estemos. Y este estado es un estado celestial, un estado delante de su presencia, ¿ok? De forma donde sí. El Eterno va formando verdaderamente esa esposa de Adán Yeshua, ¿no? Que dice que la Virgen, que es la mujer que está preparándose para aquella. Sí, aquí es donde vemos una faceta de cómo el Eterno no está jugando, ni está diciendo, ay, para los que Él quiere y para los que no quiere, ¿verdad? Porque la Escritura dice que Él quiere que todas las almas, dice que todos vengan al arrepentimiento, ¿verdad? Pero entonces cuando vemos que dice que Él quiere que todos los hombres vengan al arrepentimiento, ese es su deseo. Ahora muchos pueden decir, bueno, si Él quiere, pues se puede, y total, se salvan todas. Pero ese deseo de Él está basado en que la voluntad del hombre
cada hombre la cambie, ¿verdad? Y diga, yo quiero ser salvo también. Y entonces él empieza a recibir todas, pero cuando él dice, él quiere que todas, en realidad, cada alma tiene libre albedrío. Y aquí es donde entendemos que la predestinación, bueno, ya hemos hablado de la predestinación porque también es un tema que tiene que ver con esto. La descendencia de Jacob fue predestinada, y esto es el remanente, para un propósito. Pablo habla de esto. Pero cuando se abre la puerta a las naciones, todos somos invitados a lo mismo. Dice que el Eterno amó al mundo, dice que dio a su Hijo. Pero para salvar a todo el mundo, no. Dice para todo aquel que cree. Ajá. Y entonces dice que Él quiere que todos se salven. Después dice, ¿verdad?, en el libro de los Hebreos, ¿no?, que Él quiere que todos vengan al arrepentimiento. Pero ¿qué ocurre? Que no todos vienen al arrepentimiento. Es decir, podemos salir allá a la calle, juntar a la gente y podemos decirles, ¿saben qué? Y hablarles de la buena nueva tal cual y a decirles todo. Y a lo mejor, ¿qué va a pasar? 1, a lo mejor 2, a lo mejor 3. Ah, no me interesa, yo quiero. Y otros pues decir, no, ya estoy casado, ya no me interesa, yo no quiero saber, yo estoy bien con mi vida. No quiso. Entonces, no es que estuviera predestinado a eso, simplemente la invitación se hace, y es una de las maravillas que el Creador dio a Adán al principio, que pudiéramos, fíjense, es algo que el Creador no puede cambiar, nuestra voluntad. Él dice, yo quiero que tú me seas fiel, pero la persona puede decir, yo no quiero ser fiel, yo quiero vivir mi vida como yo quiera. Y entonces, ¿qué hace el Eterno? Te respeto, lo que tú quieras. Tú estás aquí para ser probado, para ver qué eliges. Y entonces ya esa alma, ¿verdad?, ha decidido. Y no es que haya sido predestinada para ser, porque el calvinismo eso dice. Los calvinistas dicen, unos fueron predestinados para ser quemados y otros predestinados para el cielo. Así que si tú ya creíste, ya te bautizas, ya cielo y cielo, ya no hay más. Tan, tan. Pero no es cierto, la Escritura dice, ¿verdad?, que pueden ser borrados, que si no se arrepienten, si no permanecen, pueden ser borrados. Entonces, esa es de las cosas maravillosas que el Eterno nos ha regalado, pero que son muy valiosas y cuya decisión es muy importante. Si entendemos todo esto y decimos, yo quiero regresar a ti y permanezco fiel para que tú puedas hacer con el Mesías que yo sea sacado de esta condición caída, ¿verdad?, ya sea o transformado o resucitado, dependiendo cualquiera de las dos cosas que me ocurra en mi caso, y puedas llevarme de regreso contigo, porque mi origen primario es allá, ¿verdad? Mi origen primario es tu presencia, y como salí de ti pero estoy siendo probado aquí, ¿verdad?, lo único que me falta es esperar a que me lleves de regreso a tu presencia. Entonces, sí, pues sí tiene mucho que ver con esto. Y bueno, sobre el tema de la predestinación ya hemos hablado también. ¿Quiénes son predestinados para qué? ¿Okay? Porque pues si no, entonces sí caeríamos en una cosa en donde diríamos, bueno, pues el Creador que juegue con todos y que así como que bueno, y si a mí me eligió para perderme, no, pues ya mucha gente sí piensa. De hecho, yo conocí gente que fue predicada por los calvinistas y que llegaron a un pensamiento donde dijeron, no, pero es que ese fulano me dijo que pues si yo no elijo estar en su iglesia, pues ya estoy destinado a ser perdido, o sea, a irme al infierno y ya, entonces ¿qué hago? O sea, por más que yo quiera salvarme, si yo ya no quise entrar a su iglesia, ya estoy perdido, y eso no es correcto, ¿verdad? Porque obviamente no está de la religión o de un hombre que diga alguien va a ser perdido, sino está en la persona que diga yo quiero ser redimido o a mí no me interesa y yo estoy bien así. Hay gente incluso que dice no, el infierno es tan grande que ahí cabemos todos y va a haber pura fiesta, ¿verdad? Y se quieren ir así como si ya la tuvieran ya leída, ¿verdad? Así, no, yo ya me voy para allá, así, ¿no? Tu problema, ¿verdad? ¿Quieres? Pues órale. Pero no es ese sentido, ¿verdad? Porque entonces pues entonces el Creador diría, no, pues estoy sometido a lo que el Creador me destinó a mí, pues ya no muevo un dedo. Por otro lado, en el calvinismo también se llega a caer este error del que el famoso salvo ya nadie le quita la salvación.
Y entonces se conforman, pues ya soy salvo, pues listo, ya estoy, ya nomás voy cuando quiero, o hago lo que quiero, ya soy salvo. Ya acepté a Cristo, ya soy salvo. Otro error. ¿Por qué? Porque seguimos siendo probados, ¿no? Así que bueno, es un punto importante sobre este asunto de Adán, también que tiene que ver con Adán. Preguntan respecto a lo que hemos hablado, que si finalmente tiene que ver esto con las obras. ¿Vamos a ser salvos por obras? ¿Vamos a ser salvos por obras? La pregunta es acá, o sea, finalmente diríamos, bueno, entonces se trata de obras. Se trata, primeramente, fíjense lo que dije. Por ejemplo, en la Kabbalah dicen que tiene que ser tikkun, que se tiene que corregir, ahí sí es por obras. Pero lo que yo acabo de decir hace unos momentos es de que toda la descendencia de Adán está caída y está retenida por el Sheol. Pero cuando viene el segundo Adán, ¿qué hace? Nos vivifica. Y ahí ya nos pone en un término en donde nos da la promesa de la vida eterna. Entonces no es por obras, es por lo que Él provee. Sin embargo, una vez de que Él provee esta regeneración y que de aquí en adelante ya nos corresponde a nosotros, entonces aquí ya las obras actúan. ¿Ok? Cuando es como consecuencia de, ¿no? Exactamente, consecuencia de. Cuando Pablo habla de obras de justicia, está hablando de que nadie puede hacer obras para justificarse. Sin embargo, cuando somos justificados por el Mesías, nuestras obras son el producto de la justificación. Es decir, Santiago, ¿no? Santiago también. Así es, sí. Dice, no serán salvos los, ¿cómo dice? Bueno, lo voy a parafrasear. Dice, serán salvos los que... También Pablo lo menciona. ¿Cómo? Ahí se me fue ahorita el texto. Se me fue completamente. A ver si alguien me ayuda. A ver si ahorita el hermano Frank aquí me ayuda. Pero dice que bueno, ahorita checamos el texto. Lo iba a parafrasear, pero de pronto se me fue el texto completamente. Vamos a buscarlos acá. Ok, ahí está. Romanos 2:13 es uno. Dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante Elohim, vean, sino los hacedores. Son los hacedores de la ley sino los hacedores de la ley serán justificados. ¿Qué quiere decir acá? ¿Que van a ser justificados por las obras? No, sino que el Mesías trae justificación, pero el producto de la justificación va a traer obras, ¿cierto? Otra vez repito, a lo mejor para que no se vaya a quedar alguna confusión, igual en la grabación, voy a repetir, fíjense lo que dije yo. El primer Adán, por consecuencia del pecado que ocurrió con ellos, trae una condición de muerte, de que el Satán retiene las almas, ¿cierto? Cuando viene el segundo Adán, estas almas son vivificadas. Todo el que cree, ¿verdad? Todo el que espera, todo el que tiene esperanza en el Mesías, es justificado y es vivificado y es puesto como Adán antes de pecar. ¿Ok? Como Adán antes de pecar. Es decir, tienes la promesa de que tu alma no sea retenida por la muerte en el día de la resurrección. Pero el hecho de estar en la posición antes, como Adán antes de pecar, significa que ¿qué? Que ahora yo tengo la responsabilidad de ser como Adán, o comer del fruto del árbol de la vida solamente, que es el Mesías, o volver a comer del fruto del árbol del bien y del mal, que es seguir viviendo en los pecados de la carne. Entonces, ¿qué quiere decir? Cuando el Mesías me justifica a mí, que no es por obras de justicia, sino por la fe en el Mesías, Él me posiciona en una posición limpia, libre, en donde ahora yo tengo que caminar en fidelidad.
en santidad. ¿Para qué? Para no volver a caer de regreso en lo mismo. Ahora, Yohanan en una de sus cartas dice: y si alguno hubiere pecado, y si alguno hubiere comido del árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿qué dice? Abogado tenemos para con el Padre, el Mesías. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahí? Otra vez, reivindicar nuestra vida, para seguir caminando en obediencia. ¿Ok? Porque el problema está en que se cree que ya es salvo, pues ya puedo vivir una vida pues impía. Eso no es correcto, porque entonces otra vez ese Adán vuelve a ser tentado y vuelve a caer en la misma condición. Por eso también en el libro de los Hebreos dice: si alguno peca deliberadamente, ¿qué dice? Ya no hay perdón por los pecados. Entonces no se trata de las obras de justicia o de las obras, sino que las obras ya son un producto de esa justificación. ¿Ok? Ese es un buen tema. Y qué bueno que lo mencionó Rocío, porque a veces, por cierto, cuando hablamos de Teshuvá y hablamos de la Torah y todo eso, en el cristianismo, ya ves, se suele confundir y empiezan a decir: entonces vamos a ser salvos por cumplir la Torah, ¿o qué? Ya la gente empieza a malinterpretar, ¿verdad? Y que ya no es por obras, que ya es por gracia, y empiezan a malinterpretar. Pero no estamos diciendo que tenemos que guardar la Torah para salvarnos, sino que más bien el hecho de haber sido invitados a la salvación trae como consecuencia observar la Torah, ¿verdad? Y observar la Torah es andar en obediencia, andar en santidad, ¿cierto? Y ese es el resultado nuestro. Ajá. Entonces, ok, sí, Rocío. Entonces, somos justificados por el segundo Adán, recibimos la promesa de ese hombre celestial, pero tenemos que mantenernos en él sin volver a pecar, para entonces en el día de su manifestación ser como él. Dice: le veremos tal cual es y seremos como él, y dice: le veremos tal como es él, porque seremos igual a él, seres celestiales, ¿okay? Como él lo llegó a ser. Así que bueno, entonces tiene que ver con una madurez también, como lo hablamos en la mañana, ¿verdad?, de parte de cada uno de nosotros, para poder entender al estado al cual hemos sido llamados. Un Adán renovado, no un Adán como el primer Adán, sino un Adán renovado, justificado, y que muestra en sus obras que ya no come del árbol de la ciencia del bien y del mal, sino que come del árbol de la vida, que es el Mesías, ¿verdad? Y de ese árbol se alimenta. Por eso cuando hacemos Shabbat, yo siempre, cuando oro por la doble porción, siempre estoy recordando: y el pan que descendió del cielo, dice, que trae vida, ¿verdad? Que trae vida eterna. Estar comiendo de ese pan, es decir, permanecer en el Mesías. ¿Ok? Y pues bueno, sí, como dice también aquí Cristian, el texto, ¿verdad? El que persevere hasta el fin, ese será salvo. Fíjense, perseverar quiere decir llegar hasta nuestro momento final, estando justamente comiendo el árbol de la vida, ya no comiendo el árbol de la ciencia del bien y del mal, o del pecado, la inclinación al mal, sino apegados al Mesías. Eso nos va a hacer cumplir este versículo que dice: el que persevere hasta el fin, ese será salvo. No el que haga la oración del pecador, ese no es salvo. Salvo es el que persevere hasta el final. ¿Ok? Entonces eso es importante. Bien, ¿algo más que quieran comentar por acá? Salud. Bueno, parece que por ahora concluimos con Adán. Si hay algo más, o que lo pueden comentar. Ok, bien, voy a leer otra vez el comentario de Paula. Dice Paula: es como si tuviéramos un switch apagado que no nos permite comprender fácilmente nuestra naturaleza celestial. Vean, eso es importante, porque estamos habituados a lo terrenal, ¿cierto? Estamos habituados a lo externo, a lo que vemos en el espejo, a lo que nos duele superficialmente. Es más, todos estamos tan habituados a esto. Yo no sé quién experimentó esto, díganme quién ha experimentado algo como lo que yo experimenté cuando
yo crecí desde pequeño en el cristianismo, pero desde que era chico era de oídas. Pero cuando tuve yo razón, un poquito ya más grande, en la secundaria, por ejemplo, a mí me llegó a avergonzar, por ejemplo, que nos llamáramos cristianos, porque yo decía, eso como que de la fe, como que espiritual, como que si fuera para, no sé, como una locura, ¿no? O sea, como que estamos habituados a solamente lo terrenal, como que lo espiritual de pronto llega un momento que no tiene nada que ver con nuestra naturaleza. Creemos que somos solamente seres humanos, carnales, nos dolemos, nos enfermamos algo, nos reímos, todo, pero hay veces que estamos espiritualmente en cero. ¿Y qué pasa cuando empieza a haber una transformación en nuestro interior a través de la palabra del Mesías? Empiezan a hacer lo espiritual. Y aquello que decíamos es ridículo, ahora decimos es tan nuestro, es parte de nuestra realidad. Somos seres espirituales. ¿Ah? Y cada día más, ¿verdad? No te quieres desconectar. No se quiere desconectar. Entonces ese switch ya empezó a prenderse, como dice Pablo. Y empezamos a ver que también somos seres espirituales. Y después, en la medida que vamos creciendo espiritualmente, nos vamos dando cuenta que en realidad somos más seres espirituales que terrenales. Y finalmente vamos a la Escritura y nos dice, son seres espirituales que están transitando por un mundo terrenal, en un cuerpo terrenal, y que tenemos que regresar, dice la Escritura, al Elohim de los espíritus. Así dice, al Dios de los espíritus. Bueno, usa la palabra Dios, ¿verdad? Pero dice la Escritura, tenemos que regresar al Elohim de los espíritus. Fíjense. O sea, finalmente somos seres espirituales y tenemos que regresar a él. Y ahí, exactamente como dice Paula, es difícil cuando estamos habituados a lo terrenal. ¿Se acaba de ir? Ok, no sé en qué momento se fue, pero espero que hayan escuchado lo que estaba hablando. Entonces, estamos habituados a lo terrenal y es muy difícil empezar a pensar en lo espiritual. Pero ya cuando estamos haciendo esa transformación en nuestra vida, nos damos cuenta que somos más seres celestiales, espirituales que terrenales. Y ya cuando vamos a la Escritura, vemos que en realidad somos seres celestiales, transitando por este mundo, y que el Mesías nos enseña, ¿verdad?, que tenemos que ser regenerados y finalmente transformados a esa naturaleza celestial para regresar al Elohim de los espíritus. Así como dice la Escritura, el Dios de los espíritus, dice en la versión latina, el Elohim de los espíritus, vamos, el creador de los espíritus, de las almas o de los ruajot. ¿Ok? Bueno, espérenme, ahorita voy con sus comentarios. Estoy todavía yo arriba en el chat. Miguel dice, si guardamos Torah hasta el final somos salvos. No, otra vez, no quiero que se malentienda, ¿ok? No por guardar hasta el final Torah vamos a ser salvos. ¿No me escuchan para nada? Ok, ya, yo estoy viendo que el micrófono está abierto. Ok, estoy arriba, Miguel nos preguntaba arriba. Ahorita voy a los comentarios de abajo, permítanme un momento, si quieren no escriban más ahorita, denme un momentito, ahorita voy para abajo. Miguel nos dice que si guardamos Torah hasta el final somos salvos. No, otra vez repito, la salvación viene a través de la promesa del Mesías y la fe en el Mesías. Eso nos da la promesa de salvación. Eso nos da un reseteo en nuestra vida para regresar como al Adán original antes de pecar. ¿Ok? Eso ya nos da la promesa. ¿Qué nos garantiza seguir en la promesa de la salvación? Cuando una vez que somos justificados, para no ser borrados del libro de la vida, permanecer en fidelidad. ¿Ok? No es guardar la Torah, es permanecer en fidelidad una vez que ya hemos sido justificados. ¿Ok? Para que también no se me malentienda acá. ¿Ok? Porque yo sé, obviamente, y nosotros todos predicamos la Torah y predicamos fidelidad al Eterno a través de la Torah y todo eso, pero eso no nos va a salvar tampoco. En realidad ese va a ser un producto de lo que ya hemos recibido como promesa de la salvación. Ajá, el producto es guardar Torah, ser fieles, y no solamente eso, sino santidad, moral, verdad, ética, todo lo que abarca Torah. ¿Ok? Bien, voy a los comentarios de más abajo.
Ok, dice Rocío, veo que los cristianos bautistas se diferencian también en lo que la predestinación y seguridad de salvación, pero sobre todo no observan Torah. Eso es, bueno, ok, ya hemos hablado de eso también, así es. Dice Rocío, tiene sentido, estamos habituados a los sentidos, que dice que es irreal. Ok. Sí, mucha gente, por ejemplo, la gente atea, ¿verdad? Que no cree en cosas sobrenaturales. Si ustedes van con un ateo y le dicen, no, mira, pues es que aquí el milagro, ¿verdad? El milagro, no sé, le pueden hablar, el milagro de Elías, que vino un carro de fuego, ¿verdad? Y lo tomó y fue traspuesto y no vio muerto. Estás loco, eso es una locura, eso no existe. ¿Qué va a decir un ateo, verdad? No es cierto, que los espíritus fueron los ovnis, los marcianos se los llevaron. Entonces, ¿por qué? Porque está habituado pues a una vida terrenal. Ok, sigo leyendo los comentarios, voy para allá. Ok, díganme si lo que repetí fue lo que necesitaban escuchar. Dice Marcos, puede comentar nuevamente, se cortó. Ok, comenté nuevamente, no sé si fue suficiente, díganme, porque de pronto hubo apagones aquí, solamente en esta laptop. Frank sigue conectado. Dice Mario, hay una enseñanza de los mormones que dice que todos éramos ángeles antes de venir a la tierra. Es diferente. Los ángeles siempre conservaron su naturaleza, pero nosotros somos almas que nos diferenciamos a los ángeles. De hecho, Yeshua dice que seremos como los ángeles. Dice, no seremos ángeles, sino seremos como los ángeles, pero seguimos siendo un alma neshama diferente a los ángeles, porque los ángeles tienen una diferencia con nosotros. Seguimos siendo neshama en un cuerpo terrenal, pero cuando el Mesías venga, dice, seremos como ellos. No seremos ángeles, seremos como ellos. Cuando se refiere a como ellos, se refiere a la condición celestial o a la naturaleza celestial. ¿Ok? Entonces, no necesariamente que somos o fuimos ángeles. Eso es diferente. Ok, déjenme seguir leyendo por acá. Ok, bueno. No se escuchó su comentario acerca de lo que usted experimentó. Bueno, no sé a qué, Marcos. Ok. No se escuchó lo que yo dije de lo que yo experimenté y dije exactamente. Ok, voy a repetirlo para que lo escuchen. Cuando una de las cosas que yo experimenté, cómo estábamos habituados a las cosas terrenales, es de que aunque yo crecí en el cristianismo desde los 8 años, cuando yo llegué a la etapa de la pubertad y de la adolescencia, empecé a experimentar, ¿verdad?, aquellos cambios que todos experimentamos, y ya nos empezamos a sentir mayores y nos empezamos a sentir adultos, y empiezo a sentir una vergüenza de la fe en la que yo estaba, ¿verdad? A mí me avergonzaba ir a una iglesia y llamarme de una forma ante mis amigos en la secundaria. Entonces, pues yo repudiaba eso. Nada yo no soy religioso, o sea, yo como si yo fuese un adolescente o un joven normal. Y normal es, pues normal, ¿verdad? Que va a la escuela, que hace sus cosas y que no es religioso. Entonces, pero en el momento que yo empecé a experimentar una transformación en mi vida a través de la palabra, a través del Mesías, empiezo a ver que lo que yo mencionaba o pensaba de que el hombre fuese espiritual y que yo decía que era ridículo, en realidad no es tan ridículo, sino que en realidad nosotros somos seres espirituales, ¿verdad? Y entonces yo empezaba a levantar un poquito los pies en sentido alegórico y empezaba a entender que somos seres espirituales y que estamos en un cuerpo terrenal, pero que estamos muy habituados a lo terrenal, y que cuando escuchamos de lo espiritual como que nos avergüenza o como que lo rechazamos, como si fuera algo ridículo. Entonces, cuando empezamos a experimentar ese proceso y ese cambio, finalmente vamos creciendo espiritualmente. ¿Y qué va pasando con nuestra vida? Que es al contrario,
empezamos a ser más espirituales y empezamos a olvidarnos de lo terrenal, ¿verdad? Anhelar más lo espiritual, estar más en comunión con el Creador, buscarlo más, experimentarlo más, recibir revelación de Él, escucharlo incluso, la forma como Él se expresa con nosotros, etcétera. De tal manera que ya cuando llegamos a la Escritura y vemos todo lo que Yeshua nos dice, que dice Yeshua, que así como Él es de los cielos, Él va a hacer que nosotros regresemos otra vez con el Padre, otra vez a un estado original que en realidad es celestial y no terrenal, ¿verdad? Cosa que muchos pues hasta el día de hoy dicen que es una cosa ridícula, que el hombre simplemente es como un animal, que cuando se muere ya se acabó, se le acabó el mundo, fue el fin del mundo para él y ya no hay nada más. No es verdad. La Escritura dice que nuestra procedencia es celestial y que vamos a regresar justamente a ese estado. Y bueno, Yeshua lo dice, Pablo lo dice, Apocalipsis lo dice, hay muchas escrituras sobre eso. ¿Ok? Eso es lo que comenté. Dice Rocío, los ateos dicen que no a lo espiritual, pero practican yoga como ejercicios y sin saber profanan sus cuerpos y almas. Sí es cierto también, ¿verdad? El ateo muchas veces sí rechaza dizque la espiritualidad, pero hace muchas cosas de la religión de la nueva era, de la religión hindú y todo eso, ¿no? Como sí es cierto, como yoga y todo eso. ¿Okay? Sí, también. Sí, es el Satán que está engañando también. Ajá. Dice, llega el momento en que nos avergonzamos del Evangelio porque es poder del Eterno, dice Cristian. Franco dice, si eso que dijo Rocío es verdad, entra en el ocultismo de una manera solapada. Así es. Y no solamente eso, sino por ejemplo el ateo dice que es ateo, que no cree en la fe, pero llega, por ejemplo, la época de Navidad y las vacaciones y toma sus vacaciones y se va de viaje y hace lo mismo que los religiosos, ¿verdad? Entonces, en vez de que diga, no, yo soy ateo, yo me quedo a trabajar y yo no celebro nada, le sigue el cuento. Entonces, es lo mismo, ¿no? Entonces, es ateo simplemente por decirlo, ¿no? Ateo gracias a Elohim. Entonces, bueno. Bien, comentarios más respecto a la clase. No sé si hubo por ahí algo que no respondí. Entonces, bueno, en conclusión, no nos salvamos nosotros, no corregimos nosotros la falta de Adán. Nosotros heredamos la falta de él, porque somos también terrenales. No podemos hacer ninguna obra de justicia para regresar al Creador. El segundo Adán, que es el Mashiach, es el que nos vivifica y trae justificación. Y el resultado de esa justificación es regresar al estado primario de Adán antes de pecar, para que también nosotros no pequemos. Para que nosotros, en vez de comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, permanezcamos comiendo de solamente el árbol de la vida, que es el Mesías. ¿Ok? Adán nos enseña este proceso del cual todos vivimos desde él hasta el último que nazca en esta edad humana, y que tenemos que sostenernos en el segundo Adán, el cual trae la justificación, pero que el resultado de esa justificación trae en nosotros obediencia y estar comiendo del árbol de la vida, que es el Mesías. Ahora surge una pregunta. Adán fue salvo porque los comentarios han dado que cuando lo vistieron de una que mató el Eterno, una de okay. ¿Lo justificó? Nunca vemos que Adán pide perdón, por ejemplo, ¿no? Que se arrepiente ni nada. Entonces algunos pueden decir, bueno, ¿qué pasó con Adán, verdad? ¿Se salvó o no se salvó? Lo que sí vemos es de que cuando se le da la promesa de aquel que vendría a pisar a la serpiente y se le da a Eva, obviamente ambos tienen conocimiento de esto. Lo más seguro es de que cuando Adán muere, Adán y Eva mueren y son retenidos por la muerte también, pero mueren seguramente con la promesa de aquel que vendría en el futuro para redimir sus almas también, sacarlas del lugar de los muertos.
Sí, entonces, mientras hayan muerto en la esperanza, ¿verdad? De aquel que el Eterno le dijo que vendría y pisaría a la serpiente y todo eso, mientras hayan muerto, no solamente ellos, sino toda la descendencia de ellos, que hayan muerto con esa esperanza, tuvieron redención. De hecho, es lo que dice la Escritura. Dice que Yeshua descendió, dice, a las profundidades a llevarse cautiva a la cautividad. Dice a los espíritus que estaban encarcelados, ¿verdad? Y eso se refiere justamente a los que antes del diluvio, que esperaban la promesa y que no llegó la promesa, pero que murieron por causa del juicio en el diluvio. ¿Ok? Bien, preguntan por acá. Dice sí, sí, el conocimiento del mundo, dice, como historia narrativa y poesía, arte, todas ellas involucran filosofía casi 100% iluminista, o de la ilustración es el conocimiento del mundo. ¿Crees que es válido para nosotros consumir esto de alguna manera? Dice Marcos, es hermoso regalo que nos dio nuestro Padre por medio del Mesías. Exactamente, por eso es importante permanecer en el Mesías con sinceridad, como dice Shaul, ¿verdad? No ser desviados. Bien, lo que dice Rocío acá, el árbol no solamente, lo que pasa es de que la inclinación al mal, o el árbol del conocimiento del bien y del mal, está extendido en todas las áreas del ser humano. Por ejemplo, si hablamos de conocimiento, como cita por acá Rocío, conocimiento académico, hay muchas cosas verdaderas, ciertas de la naturaleza, tal vez de la ciencia, de los astros, yo que sé, pero todas las áreas están contaminadas de una u otra forma con paganismo, ¿verdad? O con idolatría, o con cosas, no sé, de algún tipo. Entonces, aquí lo que más bien hay que hacer, Rocío, es ahora sí que también dentro de eso, desechar lo malo, obtener lo bueno y desechar lo malo, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos sirve académicamente a nosotros, por ejemplo? Es lo que no vaya en contra de la fe, ¿verdad? Entonces, y sí, todo lo que tenga que ver con filosofía, todo lo que tenga que ver con cuestiones de agradar al mundo, de servir al mundo, de ir la corriente del mundo, todo eso desecharlo definitivamente. Ahora, si en el área que nosotros nos movemos, porque por ejemplo, a veces yo me he topado con estudiantes que me dicen, no, pues es que mi carrera es esta, por ejemplo, ¿verdad? Las leyes, ¿no? O derecho, que le llaman aquí, derecho en México, ¿verdad? Está más chueco que nada, ¿verdad? Bueno, yo lo que les digo, ¿sabe qué? Tu área es muy difícil. O sea, si yo estuviera en tu lugar, yo me saldría de esa carrera, elegiría por otra, o, ¿verdad? Porque ahí te vas a meter muchos problemas, corrupción, sobornos, estafas, engaños, mentiras, traición, o sea, todo. Si quieres hacer las cosas bien, no vas a triunfar. No vas a poder, vas a luchar siempre. Entonces, por ejemplo, hay áreas ya donde dice uno, ¿sabes qué? Esa área, terrible, no te la recomiendo. Hay otras áreas donde se pueden desarrollar y pueden servir a la sociedad, pueden servir al mundo de una manera sana, ¿verdad? Pero hay muchas áreas en donde, ¿sabes qué? No hay muchas áreas que más se reflejan en la verdad de la política, ¿no? Sí, todas las áreas de la policía, los tránsitos, todo eso, sí. Todo es dentro de... Hay mucha, está muy descompuesto. Ahí no le entren por ahí. Dice Litsi, tal vez siempre comentamos que como andan poco ahora en tal vez siempre comentamos que como Adán pecó, ahora con esto es un reto para nuestras vidas, la fidelidad de cumplir ahora. Sí, es un reto. Y se ve una pregunta, nosotros no tenemos justificación, sino Él obtiene la justificación en Yeshua y nos regala nuevamente una nueva vida investidos en la vestimenta de Yeshua. Sí, Él es el que trae la justificación y Él nos la otorga a nosotros y nos viste de su justicia. ¿Ok? La pregunta del $1,000,000, ¿verdad? Dice Hadassah, ¿tenía ombligo Adán? Ahí está la pregunta del $1,000,000, ¿verdad? ¿Tenía ombligo Adán? Dice Hadassah, yo de niña me preguntaba cosas raras como si no hubiera nacido y estuviera aquí, ¿dónde estuviera? ¿Qué sería? Sí, muchos cuestionamientos, ¿verdad?
por qué nacimos, en qué lugar, en qué familia, ¿verdad? Por qué somos así, por qué tenemos el color de pelo así, etcétera. Y si hubiéramos nacido en otro lugar, ¿verdad? ¿Cuál hubiera sido? Bien. Dice Miguel, bueno, yo estudié contador público y veo a muchos colegas que por pagar sus cuentas se presentan a lo que les pidan. Por ejemplo, también, ¿verdad? Esas carreras también están mucho involucrados en cuestiones, ¿verdad? De evadir impuestos, y les enseñan a los contribuyentes cómo evadir, cómo presentar cosas en donde pueden salir de sus aprietos y todo eso, ¿verdad? También es una carrera un poco incómoda, que hay que esforzarse mucho también en todo ese asunto. Bien, dice Rocío, ¿qué exactamente representa el árbol del bien y del mal? Perdona si mi pregunta parece de coquito. Dice Miguel, en sí casi no ejerzo, y les digo que si para defraudar es lo mismo que vender droga. Les digo, sí, para defraudar es lo mismo. Así es, todo lo que está chueco pues finalmente es una iniquidad, ¿no? ¿Qué es el árbol de el conocimiento del bien y del mal? Tiene varias connotaciones, podríamos decirlo en nuestra actualidad, pero simplemente es así de sencillo lo podríamos decir. Es simplemente salirse del reino del Padre, es salirse de la voluntad del Padre. Cuando el Padre ya ha reflejado su voluntad, ¿verdad?, en su Torah y en el Mesías, sobre todo en el Mesías, eso es comer del árbol del bien, alimentarse de la vida, estar adquiriendo vida y permaneciendo en la vida. Pero si nos salimos de su voluntad a hacer lo que nosotros querramos, o lo que el hombre quiere, o lo que simplemente nos salimos porque no queremos estar sujetos al Padre, ahí ya es empezar a comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, y que tiene que ver desde desobedecerle hasta llegar hasta las cosas ocultas, ¿verdad? En misticismo y en hechicería y en cosas oscuras. Todo eso. Finalmente es estar fuera de la voluntad del Padre, fuera de su reino. Yo lo podría generalizar así. Eso es comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Desobedecer, desviarse, hacer cada quien su propia voluntad. De hecho, se comenta que en la Biblia satánica el primer mandamiento es este: haz lo que tú quieras. Haz lo que tú quieras. Es la rebeldía más grande. En vez de decir sujétate al Creador, lo que Él hace su voluntad, haz lo que tú quieras. Y ya hacer lo que tú quieras es tú ser tu propio Dios, ahora sí, como dicen, ¿no? Sí, tú y tú. Primero tú, después tú y al final tú. ¿Ok? Entonces, y así, de hecho, la cuenta del mundo es eso. Eres libre, ¿verdad? Haz lo que tú quieras, ve a donde tú quieras, adquiere lo que tú quieras, vive como tú quieras, ve a donde tú quieras, sé tu propio Dios, ¿verdad? Como así es, como dice aquí Marco. Y ese es comerte todo el árbol de la ciencia del bien y del mal, así echártelo todo en la boca, ya, echártelo todo. ¿Ok? En vez de ser humildes y decir, aquí estoy, Padre, soy tu siervo, soy tu hijo, hago tu voluntad. Lo que dijo Yeshua, que venga tu reino, que tu reino se manifieste en mí. Fíjense la diferencia. El Satán dice, haz lo que tú quieras. Y Yeshua en la famosa oración modelo, que dice, que venga tu reino, que tu voluntad se haga. Ahí la gran oposición, ¿verdad? De lado a lado. Satán dice, haz lo que tú quieras. El Mashiach dice, Padre, que tu voluntad se haga así como en el cielo, así en la tierra. Venga tu reino sobre mí, yo te obedezco. Ahí está, eso es árbol de la vida y árbol de la muerte, de la ciencia del bien y del mal. Así de sencillo. Bien, dice por acá, esos vocales debajo de la Aleph y la Dalet de Adam es otro tipo de vocales. Aquí en la definición en la A, sí, es otro tipo de A. En las vocales masoretas
Esto no existe en el hebreo. Fueron los masoretas los que inventaron tipos de vocales y largas, cortas, todo eso, pero eso son reglas gramaticales no ashkenazí, masoretas, ¿ok? Sí, todas los símbolos, incluso los que hemos conocido en el taller de hebreo también son las masoras, pero hay diferentes, ¿ok? Bueno, ¿algo más sobre el tema? ¿Quién? Ok, pregunta Miguel, dice, en mi caso, Daniel, si es lícito, dice, adelante, y antes otros contadores, doy gracias por la carrera, pero es para servir a la sociedad, rechazar la corrupción por dinero y por el estatus, porque el eterno es mejor. Así es, de hecho, cada uno que tiene su profesión debe ser luz, ¿verdad? Y de un buen testimonio. Y cuando el sistema empieza a acorralar a ese profesionista creyente para que se corrompa, ¡fum!, a huir. Mejor me retiro, yo no me meto ahí, huye, ¿verdad? Igual como lo hizo Yosef con la seducción de esta mujer, dice que él salió corriendo. En todos los aspectos así tenemos que huir, ¿ok? Pablo, había una pregunta que no contesté. ¿Podría hacer una pregunta salida del contexto del estudio? Ok, entonces ahorita, ok, aquí está, ahorita. Bien, algo sobre el tema. Si ya no hay algo más sobre el tema, entonces concluimos esta clase sobre Adán y especialmente sobre la connotación que tiene la vida de él, su analogía, nuestra herencia de él y la necesidad de ese segundo Adán, ¿ok? Y permanecer en ese segundo Adán, cerca de él, comiendo de él, quiere decir participando de él, para que podamos entonces estar de regreso al Padre y no quedarnos, ¿verdad?, retenidos por el poder de la muerte, y mucho menos destinados a la destrucción por el poder de la muerte.